¿Te imaginas lo que es ser una de las reinas del trap latino, y que, aún con todo ese peso, un artista mexicano te cierre la puerta sin dar ni una razón? Así de simple. Así de frío. Casu no venía a quitarle el trono a nadie. Venía a aportar, a colaborar, a romperla con talento real en un género que ya estaba pidiendo evolución. Pero alguien, desde este lado de la frontera, le dijo que no. No con palabras. No con argumentos. Con algo peor, con el silencio. ¿Fue inseguridad? ¿Fue miedo a compartir el foco? ¿O fue una jugada sucia para proteger egos frágiles? Lo que sea, ya empezó a oler a tensión, a ego herido, y a una verdad incómoda que muchos están tratando de maquillar. Pero aquí, en Fama al Día VIP, no hay filtros, ni contratos que nos amarren. Te vamos a contar lo que pasó, y por qué esta historia está a punto de reventar. Imagina esto. Una artista con millones de escuchas, aplausos en toda América Latina, respetada por su flow, sus letras y su presencia. Y aún así, cuando Casu quiso entrar al juego de los corridos tumbados con un artista mexicano de renombre, lo que recibió no fue crítica, ni sugerencias, ni una negativa elegante. Fue peor. Silencio total. Desaire absoluto. Un no sin decir no. Ni respuesta, ni excusas, ni un tal vez después. Solo vacío. Como si su propuesta fuera invisible. Como si su nombre, de pronto, no tuviera peso. Y no fue porque no lo intentó. Ella misma lo admitió con esa mezcla de decepción y elegancia que solo da la experiencia. Lo intenté. No se pudo. Fue difícil que me contestaran. ¿Difícil? ¿Acaso? La que ha cantado con leyendas, la que pisa festivales como si fueran su patio trasero. ¿Difícil lograr que un mexicano le diga sí? Algo no cuadra. Algo huele a bloqueo, a ego, a puertas cerradas desde adentro. Y cuando termina diciendo, respeto, estuvo bien que no pasara. Lo dice con ese tono que no pide compasión, pero que te deja claro que no le gustó nada. La gran pregunta es, ¿quién fue? ¿Quién tuvo el descaro de hacerle ghosting a una de las voces más fuertes del trap sudamericano? ¿Fue por miedo? ¿Por machismo disfrazado de protección del género? ¿O porque no soportan ver a una extranjera rompiéndola en un terreno que juran exclusivo? La bomba está encendida. Y en el próximo bloque, vamos a empezar a seguir las pistas. Porque el silencio, esta vez, habla más fuerte que cualquier corrido. Aquí es donde la historia deja de ser anecdótica y se vuelve incómoda. Porque una cosa es que no se dé una colaboración. Y otra muy distinta es que a Casu se le cierre la puerta sin explicación alguna. No estamos hablando de una artista emergente. Estamos hablando de una jefa del trap argentino. De alguien que ha girado por toda América Latina. Que ha colaborado con artistas que muchos de estos grupos locales ni siquiera han conocido en persona. Y sin embargo, cuando quiso sumarse con respeto al sonido mexicano. Cuando se acercó con la intención de colaborar en su tema Dulce. Lo único que recibió fue lo que más duele, el silencio. No hubo un gracias, no va por ahí. No hubo un hablemos después. Hubo vacío. Como si su mensaje hubiera sido lanzado al desierto. Y ella, con la clase que la caracteriza, no soltó nombres. Y ese fue el verdadero terremoto. Porque al no decir quién fue, dejó a toda la escena incómoda. Como si todos tuvieran algo que ocultar. ¿Y qué pasó después? El fandom empezó a hilar, a sospechar, a lanzar teorías. ¿Fue Natanael Cano y su crew? ¿Fue Grupo Firme, que presume bandera internacional pero calla en lo local? ¿O Grupo Frontera, que está en la cima y quizás sintió que Casu les movería el equilibrio? Y aquí lo más raro. Ninguno salió a despegarse del rumor. Nadie dijo, hey, no fuimos nosotros. Nadie limpió su nombre. ¿Eso no te parece raro? Porque si tú sabes que el dedo no apunta hacia ti, ¿no te conviene dejarlo claro? Pero el silencio, el mismo que recibió ella, es ahora el que los delata a ellos. Y sí, lo voy a decir sin filtro. Aquí hay olor a inseguridad, a industria masculina cerrada, a miedo de que una mujer externa venga y lo rompa todo en un género que creen solo de ellos. ¿Fue miedo a que Casu opacara a más de uno? ¿Fue ese chip arcaico de esto es nuestro y tú no perteneces? Lo que sea, quedó claro que la única que actuó con altura fue ella. ¿Y el destino? Habló clarito. Dulce sonó, gustó y entró a la escena sin pedir permiso. Y ahora dime tú, ¿quién perdió más? ¿El artista que ignoró su mensaje? ¿O un género que dejó pasar uno de los feats más explosivos que pudo haber tenido este año? Agárrate, porque en el siguiente bloque,
empezamos a exponer lo que muchos todavía están tratando de tapar. Aquí es donde muchos cometen el error más básico. Creer que porque Kazu viene del trap, del barrio, de la calle elegante, se lanza a lo loco. Que improvisa. Que graba al chilazo. Que actúa por impulso. Pero no. Kazu no va sin mapa. Kazu planea cada paso como ajedrecista con sangre caliente. Nada en su carrera es accidente. Y esto lo dijo ella misma. Yo no improviso tanto. Soy muy organizada con mi música. Entonces, cuando decidió meterse al mundo del regional mexicano, no fue por moda, ni por querer treparse a la ola de corridos tumbados. Fue porque entendió el género, lo respetó, lo estudió, y quiso hacer lo suyo. Y ojo con esto, no copió a nadie. No se fue por la fórmula rápida de Natanael. No quiso sonar a Junior H. Ni siquiera intentó replicar el flow de Peso Pluma. Ella fue clara con su productor. Vamos a hacer nuestro propio corrido. Punto. ¿Eso cómo se llama? Se llama identidad. Se llama ovarios bien puestos. Y así nació Dolce. Una canción con raíz mexicana, con alma latina, y con sello de mujer que no pide permiso para entrar. ¿Y qué pasó? Le cerraron la puerta. Sin razón, sin cara, sin explicaciones. No por talento, no por falta de respeto, sino por algo que nadie quiere admitir. Por miedo. Miedo a lo nuevo. Miedo a que alguien de fuera lo haga mejor. Miedo a que una mujer, encima extranjera y madre, venga a ponerlos nerviosos dentro de su propio terreno. Y lo más fuerte no fue la negativa. Fue la inseguridad que ella misma sintió. Traía miedo de que dijeran, ¿qué hace esta viniendo de otro país a grabar un corrido? ¿Te das cuenta? Donde otros se agrandan. Ella dudó, por respeto. No entró gritando. No entró exigiendo espacio. Entró con humildad. Y aún así, la dejaron sola. Y sin embargo, con la puerta en la cara y el ruido en contra. Lo hizo igual. Y lo hizo bien. Y aquí viene la pregunta que arde. ¿Quién quedó mal? ¿Ella, por tener los ovarios de intentarlo? ¿O los que la ignoraron sabiendo que tenían frente a ellos un featuring histórico? Porque aquí no se perdió una canción. Se perdió una oportunidad de oro. Y si en esta industria hay algo que el tiempo cobra caro, es cuando dejas pasar una colaboración que pudo haber cambiado el juego. Y Kazu no se quedó callada por capricho. Se quedó callada porque sabía que el tiempo y la música hablan por sí solos. Y lo que vas a ver en el próximo bloque es lo que hace una mujer cuando decide no tocar la puerta, sino tumbarla con una rola. Esto ya no es solo una historia de un no. Es el retrato incómodo de una industria que, cuando se siente amenazada, responde con algo peor que el rechazo, el vacío. El eco frío de puertas que se cierran sin explicación. De mensajes que nunca llegan. De excusas disfrazadas de formalidad. ¿Y acaso no le pasó por falta de talento? Ni por falta de respeto al género. Le pasó por atreverse a cruzar la línea que muchos quieren mantener invisible. Porque cuando una mujer pisa un terreno dominado por hombres, y además lo hace bien, la reacción no siempre es aplauso. A veces es silencio defensivo. Y ese no que recibió Kazu no fue solo una decisión artística. Fue una advertencia no dicha. Una forma elegante de decir, este terreno no es para ti. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Ella lo olió desde lejos. Lo presentía. No porque se sintiera menos, sino porque sabía cómo se mueve el juego cuando el tablero está lleno de egos frágiles. El género se vende como rebelde, como libre, como inclusivo. Pero cuando una mujer extranjera viene a aportar, con humildad, con respeto, con nivel, le dicen, mejor no. Y no fue el público el que reaccionó así. La gente la abrazó. Las plataformas la apoyaron. La radio mexicana sonó Dolce, como si fuera local. Entonces la pregunta es, ¿quién le tenía miedo? ¿El fandom? ¿O un artista que prefirió no compartir escenario por temor a que el foco ya no estuviera solo en él? Porque aquí no estamos hablando de competencia. Estamos hablando de inseguridad. Kazu no vino a imponer. No vino a copiar. No vino a colgarse de la escena. Vino a sumar. Y eso fue lo que más molestó. Porque cuando alguien entra sin pedir permiso, con autenticidad, con trabajo serio, con identidad, pone nerviosos a los que llegaron antes con menos esfuerzo. Y te voy a decir algo fuerte. Los que hoy siguen callados son los mismos que sabían que una colaboración con Kazu podía partir el juego en dos. Pero eligieron proteger su zona de confort, su marca, su ego,
Y eso, en vez de fortalecerlos, los dejó expuestos. Porque cuando una mujer como Casu habla sin nombres, los que tiemblan no son los inocentes. Son los que saben que el mensaje fue para ellos, aunque no haya etiqueta. Y al final, ¿quién perdió más? ¿La que extendió la mano? ¿O el que prefirió esconderse antes que compartir el escenario con una reina que no necesita corona para brillar? Y la ironía más grande es esta: el que calla, se delata solo. Hay algo que todavía no entienden algunos en la industria mexicana. El talento no se controla con silencios, ni se limita con rechazos. A Casu le cerraron la puerta con elegancia, pero ella respondió con música. Y no cualquier música. Respondió con una canción que no necesitó apellidos famosos ni colaboraciones con ego. Nada de palancas. Nada de favores. Solo puro arte. Mientras los grandes nombres se quedaron esperando que tropezara, ella lanzó Dulce, como quien suelta un dardo en el centro del tablero. ¿Y sabes qué pasó? La rompió. Sin pedir permiso. Sin rogar atención. Porque cuando un tema nace con verdad, con identidad, con fuego bien dirigido, no hace falta que un sello lo empuje. La gente sola lo levanta. Y eso fue justo lo que pasó. Mientras algunos artistas siguen jugando a proteger su trono, Casu hizo lo que ellos no se atrevieron: apostar sin miedo. ¿Quién la apoyó? Nadie con cartel grande. Ningún peso pesado del regional. Y, aún así, el público en México respondió. La radio respondió. Las plataformas la colocaron. Y ahí es donde el ego masculino cruje. Porque no hay nada que duela más que ver cómo una mujer extranjera, sin padrinos ni padrón, puede conectar más que tú, en tu propio terreno. Pero aquí va lo mejor. Casu no hizo esto para callar bocas. Lo hizo porque ama la música. Porque quiso aportar. Porque vio en el corrido tumbado un espacio con historia, con alma, y quiso entrar con respeto. Y aún con respeto, la ignoraron. Y aún ignorada, lo superó. ¿Eso es venganza? No. Eso es justicia artística. Así que si tú también ya te diste cuenta que lo que incomoda no es su origen, ni su estilo, ni su tono, sino que ella no se dobló para encajar, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete ya mismo a Fama al Día VIP. Aquí no le damos vueltas al asunto. Aquí decimos lo que otros callan. Y aquí, las mujeres no suplican respeto, lo imponen. Dale like, comenta, comparte esta historia. Porque lo que quisieron apagar, hoy brilla más fuerte que nunca. Y Casu encendió el fuego sola. Vamos a hablar claro. Esto ya no tiene que ver con estilos musicales. Ni con no coincidieron los tiempos. Ni con esa típica excusa de no cuadramos creativamente. Esto va de otra cosa. Esto va de territorio. De poder. De miedo. Porque cuando alguien como Casu, que no llega a imponer, sino a sumar, se encuentra con una industria que la esquiva, la pregunta no es ¿por qué no grabaron? La pregunta es ¿a quién le asustó que ella hiciera sombra, sin quererlo? Porque si tú eres un referente del género, y te busca una figura que viene con millones de oyentes, respeto internacional y visión artística, ¿de verdad la dejas en visto? Eso no es coincidencia. Eso es cálculo. Ella misma lo dijo con esa mezcla de sinceridad y decepción. Fue difícil llegar a ellos. Y aquí va la bomba. Cuando un artista como Casu no puede cruzar la puerta, no es porque no trae con qué. Es porque hay quien la está cerrando desde adentro. ¿Y por qué? Porque saben lo que puede pasar si la dejan entrar. Que no solo se gane el respeto del público, sino que también se robe el reflector. Y eso, en una industria donde muchos aún protegen su lugar como si fuera un trono prestado. Es imperdonable. No es su pasaporte. No es su flow. No es su origen. Es que tiene más presencia que muchos locales. Y no necesita disfrazarla. Y mientras el nombre de quien le dijo no sigue guardado como secreto incómodo, el público sigue hablando. Las views siguen subiendo. Y Dulce ya no es solo una canción. Es una declaración de independencia. Y ojo, ella no está pidiendo entrada a la fiesta. Está montando su propio escenario. Y el público se está cruzando solo. Entonces, ¿quién perdió aquí? ¿La que fue ignorada? ¿O el que tuvo miedo de compartir el aplauso? Porque cuando alguien no te quiere en su mesa, pero tú igual cocinas el banquete, no hay rechazo que te apague. Y lo que viene, te lo adelanto, va a sacudir nombres, aunque se sigan escondiendo. Ahora sí, esto dejó de ser rumor y empezó a oler a verdad incómoda.
Porque una cosa es que Casu diga en entrevista que no se pudo grabar con un artista mexicano. Y otra muy distinta es que nadie haya salido a limpiar su nombre. Desde que soltó esa frase con veneno pasivo, las redes se pusieron detectives. Y no por chisme barato, sino porque el silencio de algunos pesa más que una confesión directa. ¿Y qué hizo el fandom? Conectó los puntos. Primero miraron a Fuerza Regida. Porque están en la cima, sí. Pero también son expertos en decir no, sin decirlo. Y la pregunta es, ¿por qué negarse a una colaboración con una artista que traía más propuesta que pose? Luego apareció el nombre de Grupo Firme, famosos por ser cuidadosos con su imagen. Y en una industria tan frágil al ego, meter a una mujer como Casu, que no necesita permiso para brillar, podría haberles parecido un riesgo. También se habló de Grupo Frontera. Sí, los de la fórmula comercial. Tal vez creyeron que no encajaba con su línea. Aunque Dolce terminó sonando más que varios de sus últimos temas. Y claro, el más mencionado, Natanael Cano, el líder del corrido tumbado. El que más lógica tenía para hacer este junte. El que incluso muchos fans pedían a gritos. ¿Y qué dijo? Nada. Ni un post. Ni un yo no fui. Ni una historia diciendo, paz, todo bien. Y en una era donde los artistas responden hasta memes. Que nadie se haya pronunciado. Ya es una respuesta. No hace falta que alguien diga, yo rechacé a Casu. Lo dice su incomodidad. Lo dicen los vivos, en los que evitan el tema. Lo dicen las entrevistas donde prefieren hablar de todo, menos de eso. Y eso, compa, no es casualidad. Es cálculo. Es proteger el ego. Es no querer que alguien de fuera, y peor aún, mujer, les cambie el ritmo que ellos creen tener bajo control. Pero hay algo que no calcularon. El público no es tonto. Y ahora que Dolce está en la calle, que Casu está girando por todo México, que la prensa la busca y ella habla con altura, ya no hay como borrarla del mapa. Los que dijeron no van a tener que verla llenar salas, sin haberla acompañado cuando tenían la chance de hacer historia con ella. ¿Y tú, que estás viendo esto? ¿A quién le pondrías nombre? ¿Quién fue el que no se atrevió a compartir estudio con la jefa? Dilo en los comentarios. Porque a este juego de las indirectas, ya se le están empezando a notar las caras. Aquí es donde la verdad empieza a incomodar de verdad. Porque si Casu hubiera llegado con una copia barata, con un beat sacado del cajón de moda, con ese tono de quiero sonar como todos, quizá el rechazo habría tenido excusa. Pero no. Ella no vino a repetir. Vino a proponer. No vino a ponerse un sombrero para que digan, qué tierna. Vino a plantar bandera. A decir, esto es lo mío, no necesito disfraz. Y cuando una mujer hace eso, sin miedo, sin permiso, sin pedir que le abran la puerta, los de adentro se ponen nerviosos. Porque lo dijo clarito. No quisimos copiar ninguna producción, hicimos nuestro corrido. Y esa frase, aunque suena tranquila, retumba en una industria que lleva años sobreviviendo a punta de refrito. Porque muchos de los que hoy se hacen llamar pioneros del género, repiten fórmula como si fueran máquinas. Mismos acordes, mismas letras, mismas historias. Y en medio de eso, llega una extranjera con propuesta propia, sonido limpio y alma en cada verso. Eso no es un problema musical. Es un terremoto en la zona de confort. ¿Crees que la iban a recibir con los brazos abiertos? Claro que no. Porque el problema nunca fue el talento. Fue el mensaje detrás. Yo no vine a copiarte. Vine a demostrarte que también sé hacerlo. A mi manera. Y eso duele. Duele a los que creen que el regional les pertenece. Duele a los que no soportan que una mujer haga un corrido con más alma que ellos. Duele a los que solo saben brillar si están solos en el escenario. Pero aquí está lo que más arde. Casu no vino a quitarle nada a nadie. No vino a competir. Vino a sumar. A construir puente, y le pusieron muralla. Y ni así se detuvo. No se quejó. No lloró en redes. No lanzó dardos con nombre. Solo hizo lo suyo. Con la voz que le nace desde el pecho. Con la calma de quien no necesita demostrar nada. Y con la fuerza de quien no imita porque ya tiene identidad. Y ahora, mientras su tema se escucha en radios, mientras las entrevistas la multiplican, y mientras el público empieza a preguntarse quién fue el que no quiso grabar con ella, más de uno ya está arrepentido. Porque dejaron pasar algo que no se repite. Una colaboración que no buscaba fama. Buscaba historia. Pero tranquilo. Esto no termina aquí. Lo que viene va a terminar por dejar al descubierto que lo que más miedo da en esta industria
No es una artista con talento. Es una mujer que no necesita que nadie la apruebe para brillar. Hay algo que ni los más pesados del regional mexicano vieron venir: el rugido de una voz femenina, que no necesitó sombrero ni apellido mexicano para incomodar a toda una industria. Porque mientras los de siempre siguen repitiendo la misma fórmula, tuba, traición, tequila, la gente allá afuera ya está buscando otra cosa, otra voz, otra historia, otro enfoque. Y Kazu lo entendió antes que nadie. Ella no se disfrazó de lo que no es. No fingió acento. No se montó en clichés. Llegó como es. Con alma de barrio, letras con filo, beats con calle, y corazón en el micrófono. ¿Resultado? Que mientras los que le dijeron no, se dormían sobre su ego, Dolce empezó a sonar sin permiso en playlists, en fiestas, en TikToks con millones de views. Y sin pagar payola. Porque lo que es real, se mete solo. Ahora los mismos que dudaban si su propuesta iba a cuadrar, están viendo cómo la corean en el norte, en el centro, y hasta en pueblitos donde no sabían quién era hace 3 meses. Y eso duele. Duele al ego del que creyó que tenía la última palabra. Duele al que pensó que podía ponerle fronteras al género. Duele más que un corrido con dedicatoria. Y lo más irónico de todo esto es que el público mexicano no fue el problema. El público fue quien la abrazó primero, quien dijo, esto suena distinto, y nos gusta. El problema fue el de arriba, el que administra los featurings como si fueran favores, el que se asustó porque no supo cómo compartir el escenario con una mujer que no solo canta, rompe. Y ahora que el tema explotó, que las entrevistas la buscan, que en cada podcast suelta verdades que dejan sin aire a más de uno. ¿Quién va a salir a explicar por qué le dijeron que no? ¿Quién va a tener el valor de admitir que le cerraron la puerta por miedo a verse opacado? Y ojo, esto no se trata solo de Dolce. Kazu ya dejó caer que tiene más letras, más beats, más fuego. Y si no fue México, será Chile, Colombia, España. Porque los que saben, ya están tocando su puerta. Así que, ¿van a seguir escondidos detrás del silencio? ¿O van a reaccionar antes de que el próximo corrido tumbado internacional salga sin ellos en los créditos? Porque esta vez, la que no necesitó ayuda, fue la que puso a todos incómodos. Y aquí estamos. No frente a un final feliz, sino frente a una verdad que muchos prefirieron ignorar, hasta que ya fue demasiado tarde. Porque esto no fue un simple no. Fue un portazo a una mujer que no venía a robar espacio, sino a compartir escenario. Una mujer que no pedía flores, ni trato especial. Solo respeto. Y chance de sumar. Pero lo que recibió fue otra cosa. Silencio profesional. Excusas disfrazadas de agendas llenas. Gosteo con traje de trajeado. Y ahora, mientras Kazu brilla sin ellos, los que le dieron la espalda, quieren aparecer en la foto. Ella no los nombró. Y no hacía falta. Porque si duele, si pica, si encaja, es porque te queda. ¿Fuerza regida? Muy calle pal marketing, pero sin voz cuando se trataba de abrir espacio real. ¿Grupo firme? Amables con todos, menos con quien podría hacerle sombra sin ni siquiera buscarlo. ¿Grupo frontera? Dispuestos a duetos pop de todos los colores, pero con miedo de mezclar con una trapera sin molde. Natanael Cano, el más sin filtro del género, que no tuvo el coraje de decir sí a quien lo podía retar con calidad. Y no es hat. Es el resumen de una oportunidad desperdiciada. Porque Kazu no los necesitaba para sonar. Solo quería compartir fuego. Pero el fuego, cuando lo bloqueas, se vuelve incendio por otro lado. Y eso fue Dolce. Un tema sin nombres prestados. Sin apellidos que respalden. Solo talento, y ovarios. Y mientras ella hablaba con templanza, las redes hacían justicia digital. Ya nadie pregunta, ¿quién fue? Todos lo intuyen. Porque en esta historia, el que calla, otorga. Y sí, ahora que el tema explota, que la canción se viraliza, que las entrevistas se multiplican, ahora sí quieren, ahora sí mandan saludos, ahora sí aplauden desde atrás del escenario. Pero ya no hay lugar en primera fila. Porque quien no apostó cuando debía, hoy solo puede mirar desde la barrera. Hoy no hablamos solo de un rechazo. Hablamos de cómo una mujer con visión, talento y coraje puede mover toda una industria, sin tener que gritarlo. Kazu no expuso a nadie, pero los hechos hablan por ella. Y en Fama al Día VIP, no estamos aquí para repetir lo que ya viste. Estamos para decir lo que nadie se atreve.
Si tú también crees que el talento no tiene pasaporte, que el respeto no se mendiga, y que la historia se escribe con los que se atreven, suscríbete ya mismo. Comenta, comparte, haz que se escuche lo que intentaron callar, porque lo que viene va a romper más de una máscara. Y tú ya sabes dónde lo vas a escuchar primero. Solo aquí, en Fama al Día VIP.